A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Adrián Castro, experto e instructor de contratación pública, instructor del Departamento de Educación Continua de la Universidad de Cuenca. Hoy es lunes 1 de junio del año 2020. Saludos, Adrián. Gracias por aceptar la invitación. Y el tema de la contratación pública, que tanto está dando de qué hablar al pueblo ecuatoriano, por el asunto de las compras públicas, de los contratos de emergencia, se aprovechan justamente de la emergencia para alzarse con el santo y la limosna legalmente. Ahora, te planteo, Adrián, la primera pregunta para que el público, nuestros seguidores, vayan entendiendo este entramado de la contratación pública. ¿Qué elementos deben concurrir para que una situación sea en verdad una emergencia? Adelante. Muchas gracias, estimado Jaime. Le agradezco mucho por la invitación a su programa. Sin duda que el tema de contratación pública hoy nos ha puesto pues, sobre la mesa esta discusión, este debate a nivel nacional, a nivel local. Yo considero que hay tantas cosas que se pueden hablar del tema. Nos podemos quedar aquí todo el día conversando, estimado Jaime. Para ir al grano con respecto a su pregunta, creo que ha habido por parte de las instituciones públicas una falta, en principio, porque son varios factores, una falta del análisis de una situación de emergencia como tal. No me voy a centrar siempre en el COVID-19 porque no es la única causa de emergencia. Usted conoce, Jaime, lastimosamente, a través del régimen de emergencia durante muchos años se han eludido procedimientos del régimen común. Cuando he podido lanzar una licitación pública a nivel nacional en donde consiga muchos oferentes, he preferido lanzar una situación de emergencia para que pueda beneficiarse una sola persona, un solo proveedor, darle un contrato millonario a dedo. Y eso se debe justamente, Jaime, a que no ha habido un conocimiento por parte de la institución pública de cómo se debe trabajar una emergencia. No todo en contratación pública es doloso, no toda la contratación hay intención, también hay culposidad, es decir, hay negligencia, hay impericia, hay imprudencia de los funcionarios públicos, hay desconocimiento de la ley, y eso quiero abordar con usted en unos segundos más, pero antes voy a contestarle a su pregunta. Para que una situación sea declarada como emergente dentro de nuestro país, tiene que contar con 5 elementos, sin que uno de los cuales no se pueda dictar una situación de emergencia. En el momento en que falte uno de estos 5 elementos que le voy a decir, una situación no puede ser considerada como emergente. El primer factor es que sea una situación concreta, es decir, que no admita para nada criterios de subjetividad o ambigüedad. El segundo factor tiene que ver con la inmediatez, es decir, que requiera acciones urgentes y que no puedan esperar un solo segundo, un solo día para poder atacar esa emergencia o sofocar esa emergencia que se está dando. El tercero es que sea una situación imprevista, que haya surgido fuera de lo ordinario, que nunca haya estado dentro de la planificación institucional, que se vino de la noche a la mañana. La cuarta, que sea una situación probada, es decir, que antes de esta situación de emergencia le preceda un informe técnico, un informe económico, un informe científico, que demuestre que efectivamente se trata de algo probado, de algo demostrado. Y el quinto elemento es que sea una situación objetiva, es decir, que se conozca el alcance, todo el alcance de esta situación y cuál sería la afectación a los objetivos de cada una de las instituciones. Entonces, situación tiene que ser concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva. El momento en que uno de estos elementos no están contenidos dentro de la situación, no estamos hablando de una emergencia, sino más bien estamos hablando de una situación que puede tranquilamente ser atendida a través de cualquier licitación pública y de concurso público, estimado Jaime. Pero aquí entonces cabe la siguiente pregunta o la siguiente inquietud de doctor Castro. ¿A qué se deben los sobreprecios Correcto. que se están dando en la contratación pública, aprovechándose de la emergencia, acaso?
Lamentablemente el tema de los sobreprecios, Jaime, también se presta a través de nuestra legislación que tiene que pasar por una reforma de modo urgente. ¿Por qué se dan este tipo de sobreprecios? Por dos factores. El primero puede ser a causa de los propios proveedores, Jaime, que están trabajando bajo una suerte de especulación de precios en el mercado. Se pueden estar dando prácticas anticompetitivas entre proveedores para engañar también a la administración pública. Es decir, si usted el día de mañana está vendiendo, pongamos un ejemplo, no mascarillas, pongamos amonio cuaternario, que es otro de los elementos que se están haciendo adquisiciones últimamente. Si usted en amonio cuaternario tiene una proforma de 60, 70 dólares y por ahí usted mismo como oferente consigue otras dos ofertas que estén incluso más elevadas que eso y las presenta a una administración pública, probablemente usted mismo le esté engañando anticompetitivamente a la administración pública. Pero también cuando sabemos que el precio puede estar entre los 20, 15, 20, 25 dólares en un producto que usted compró en 50, 60, 70 dólares, que proviene de una falta anticompetitiva de algunos proveedores, pero también se debe a causa de la ley, porque el artículo 57, Jaime, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece un procedimiento extremadamente vago, es un procedimiento sencillo, es un procedimiento directo, que se complementa con las resoluciones del CERCOV, en donde dice que se procure nomás hacer un procedimiento de selección. Imagínese usted, Jaime, lo que es evitar hacer un proceso de selección básico de proveedores para poder lanzar o poder conseguir el mejor costo, que es a lo que propende la emergencia. El factor mejor costo es algo que este rato poco o nada le ha importado a algunas entidades del país. No puedo generalizar porque hay algunas que manejan muy bien la contratación de emergencia, pero otras que no se enfocan a conseguir el mejor costo, que es algo que repetitivamente dice la normativa. Y adicionalmente a esto es que el procedimiento, de acuerdo con las resoluciones del CERCOV, la codificación del CERCOV, dice que tiene que ser sencillo, expedito, básico, y que no amerita hacer el estudio de un mercado. Imagínense que en una de las disposiciones que se establecen a nivel nacional es que basta con que la entidad haya publicado en sus necesidades del portal institucional de cada institución para que a través de las 2, 3 proformas que lleguen ahí ya se haya cumplido con un estudio de mercado. ¿Usted se imagina, Jaime, que no se haga un análisis del origen del bien, que no se haga el análisis de insumos sustitutos, porque usted sabe que no solamente es el uno el que vale, puede haber un elemento sustituto que sea mucho más barato y que cumpla la misma función? No se analiza cuál es la fluctuación de ese artículo en el mercado. No se analiza qué entidades la compraron más barato, que es lo más fácil que uno puede hacer. ¿Por qué compro yo a 60 dólares si la entidad que trabaja a mi lado y que trabaja a 3 cuadras consiguió a 25? Ese estudio de mercado que es extremadamente básico, parte del sentido común e institucional, no se lo ha hecho en muchas oportunidades, y ahí tiene usted, Jaime, lamentablemente, esta terrible experiencia de los sobreprecios que estamos viendo en nuestro país, y lo peor de todo es que esto se da en su mayor parte de veces en los hospitales, cosa tan grave lo que está ocurriendo. Doctor Castro, pero no solamente en los hospitales, porque conocemos denuncias diarias que se están cometiendo este tipo de asaltos al dinero público, dineros que son sagrados, que deben ser manejados con mucho tino, con mucho respeto. Resulta que hay casos y casos y casos, porque todos los días nos levantamos con un nuevo caso de corrupción pública, sea a nivel nacional o sea a nivel seccional. Por ahí se inventan inclusive empresas fantasmas. Se daba a conocer una noticia de que la prefectura del Guayas buscó a una persona X, a un anciano, para hacerle contratista. Increíble. Entonces, la situación está liquidada, el país está liquidado económica y moralmente, Adrián, lamentablemente. ¿Cómo pueden los oferentes hacer conocer sus proformas con costos más baratos que lo que están adquiriendo? Bueno, antes de pasar a esa pregunta, quisiera hacer un breve análisis, Jaime, si usted me permite, de cuál es el escenario actual para poder aterrizar en esta situación que usted me acaba de preguntar. Con corte al día de hoy, Jaime, se han contratado desde el mes de marzo hasta la presente fecha 149 millones de dólares bajo el régimen de emergencia. 149 millones de dólares al día 1 de junio, desde el mes de marzo, por supuesto, en régimen de emergencia.
Y para ello, además, 840 entidades públicas del Estado han sido los que han hecho estas contrataciones. 840 entidades del país han gastado 149 millones hasta el día de hoy, 1 de junio. Pero el 22 de mayo del pasado mes, del reciente pasado mes, ¿no es cierto?, en rueda de prensa, la Contraloría General del Estado había indicado que inició exámenes a 140 instituciones. Fíjese que son 840 las que lanzan los procesos y se auditan 140. Es que hay una capacidad también inhumana, no existe la capacidad física, porque es imposible de que el órgano de control pueda auditar tanto contrato, puede auditar 149 millones, y para ello es que la ley da 7 años. Por eso yo suelo decir, no es que ya ha pasado el asunto, hay 7 años para revisar eso después de que cada funcionario hace el trámite. Segundo, Jaime, partiendo de ese panorama de que no vamos a poder depender siempre del control estatal, nos olvidamos de un factor esencial que es el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. ¿Qué dice este artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría? Que cada funcionario dentro de su papel o rol que cumple dentro de la cadena de contratación pública tiene la responsabilidad de verificar que sus actos se acoplen a lo que dice la ley. No solamente hay que esperar de la Contraloría, el artículo 9 de la propia ley de la Contraloría dice: usted, señor servidor público, dentro del rol que tenga, tiene que hacer la revisión de sus actos. Vaya responsabilidad que tiene el servidor para poder revisar que se haya hecho un análisis de precios absolutamente ceñido a lo que dice la norma y el mercado, Jaime. Dígame, Jaime, me iba a preguntar algo. Sí, hemos escuchado, ¿no?, a propósito de lo que usted señala, el tema del artículo 9 de la ley de contratación de la Contraloría, sí hemos escuchado lavarse las manos a los funcionarios superiores, a las autoridades, diciendo: esa no es mi responsabilidad, yo no conozco el tema, no sé nada. Claro, y ahí fíjese usted una cosa, Jaime, no puede ser más explícita la ley en el artículo 57 y en la codificación de la ley, en donde se menciona que en el contrato de emergencia, en el contrato de régimen de emergencia, la máxima autoridad institucional es la responsable del proceso. Nada más claro, Jaime, no es solamente la responsabilidad de los servidores que han venido alimentando esa voluntad administrativa. La ley es clara, la máxima autoridad institucional dentro del régimen de emergencia es la responsable de los contratos. Por eso yo decía hace un momento, fíjense bien cómo firman las autoridades y qué es lo que firman, porque cuando salga un examen de control o salgan delitos incluso penales de un control que haga la Contraloría, indicios penales, es la máxima autoridad de esa institución la que tiene la responsabilidad. Y eso no lo digo yo, lo dice la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, querido Jaime. O sea que aquí no hay lavado de manos. Absolutamente, no puede existir lavado de manos porque la ley dice claramente que hay responsabilidad de la máxima autoridad. Como usted observa, Jaime, no solamente caen los peces chicos, pues, porque otra cosa es que los jefes en el régimen de emergencia tengan la obligación de revisar. Yo le escuchaba la declaración que hizo el prefecto del Guayas el otro día, en donde decía: yo no paso en la oficina. ¿Se acuerda usted que así dijo el señor prefecto del Guayas? Yo no paso en la oficina y por ende no estoy empapado de los temas. Así haya delegado el contrato, yo le hago acuerdo una cosa, Jaime: la delegación no le quita la responsabilidad a quien delega. El acto que hace su delegatario es como si lo hubiese realizado el propio delegante. Así está en la ley, así dice la ley. Entonces, no es que se pueda lavar nadie las manos diciendo: yo no firmé ese contrato. No, usted es la máxima autoridad y usted tiene que velar porque así se haga. Peor en el caso del ejemplo que usted me ponía, podemos poner varios casos de este rato, Jaime. El hecho de que se haya pretendido hacer la construcción de un mercado provisional en el oro por 7,5 millones de dólares. Imagínese usted lo que es trabajar bajo un régimen de emergencia y darle a un contratista 7 millones de dólares para que haga un mercado provisional. Es nada más absurdo y además antitécnico y que no contribuye dentro de los elementos que conversábamos. Doctor Castro, entonces se están aprovechando de la situación que estamos viviendo los ecuatorianos, de esta emergencia sanitaria, para, con este pretexto de la emergencia sanitaria, firmar contratos millonarios a dedo. Por supuesto, hay casos terribles en el país. Usted había mencionado el tema del Guayas, yo le mencioné el de la vecina provincia de El Oro, pero ¿cuántos más de esos casos vemos en los titulares semanales, Jaime? Es una cantidad de casos que se están dando frente al mal manejo de la contratación pública en el país. Probablemente muchos de ellos se deben al desconocimiento de los funcionarios.
yo le digo, existe tal cantidad de resoluciones del Servicio Ecuatoriano de Contratación Pública, del SERCOP, que es prácticamente un texto adicional a la ley, la codificación de las resoluciones, y muchos servidores públicos no las conocen, porque son circulares, son resoluciones, las circulares son de carácter obligatorio, de acuerdo con la ley además. Entonces es demasiada información para trabajar en los procesos de contratación pública. Ahora, y creo que hay una oportunidad para reformar ahí la ley y dar un paso adelante, ¿no? a ver, doctor Castro, que quede claro, siempre que hay un estado de excepción, se debe declarar la emergencia en las instituciones públicas. No necesariamente. No necesariamente. El estado de excepción es una atribución que tiene el presidente de la República cuando estima que un sector del Estado o que un problema estatal está causando grave conmoción interna, y a raíz de eso él da una declaración de estado de excepción. Sin embargo, la ley es clara también en el sentido de que cada institución tiene la potestad de declarar la emergencia a nivel institucional. Cada institución es responsable de declarar la emergencia. No vayamos a pensar que porque el presidente dictó el estado de excepción, todas las entidades del país tienen que activarse y declarar emergencias. No, solamente aquellas que tienen la necesidad de que sus objetivos se enmarquen dentro de ese estado de emergencia y que tengan correlación con ese estado de emergencia, se pueden acoger a una situación así. Yo conozco cantones muy pequeñitos en el país que ni siquiera están en este momento con casos de COVID-19, que no han tenido la necesidad de declarar de emergencia, porque usted sabe que si es que no tengo casos, es decir, no tengo una situación probada en mi localidad, no puedo declarar de emergencia. Pero, por ejemplo, Cuenca, Quito, Guayaquil, Manta y a la gran mayoría de ciudades de nuestro país han tenido que declarar la emergencia a través de sus instituciones para hacer ciertas adquisiciones, pero no todas, Jaime. Si es que yo tengo obras planificadas que no tienen relación con el estado de excepción, no tengo por qué declarar la emergencia para, aprovechándome de la situación nacional del país, lanzar un contrato a dedo y darle contratos millonarios a un solo oferente en lugar de lanzar concursos públicos para recibir muchas ofertas, que es lo que está ocurriendo lamentablemente. Ahora, doctor Castro, la información es pública. Hay una ley que está en vigencia de acceso a la información pública, pero cuando los medios de comunicación independientes preguntamos, buscamos información para que se aclare algún tema que está en el ambiente con duda de una contratación, simplemente esas autoridades o esos responsables públicos evaden, se niegan a dar la información pretextando cualquier cosa. Bueno, Jaime, aquí hay que recordar una cosa que es indispensable para los medios de comunicación. El artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública detalla cuáles son los principios rectores del Sistema Nacional en nuestro país. Y uno de esos principios es el de transparencia y otro de esos principios es el de publicidad. El principio de publicidad y transparencia quiere decir que toda la información pública, toda la información que se recopila dentro de un proceso precontractual, contractual o postcontractual es de acceso obligatorio a todos los ciudadanos, ni no se diga a los medios de comunicación, de tal manera que es obligación entregárselos frente al pedido público que se lo haga, ¿no es cierto?, por escrito, o además usted los puede consultar directamente en el portal de compras públicas porque se entiende que si es que las instituciones están cumpliendo, tienen que subir toda la información relevante al portal de contratación pública y transparentarla a toda la ciudadanía, de tal manera que uno pueda consultarla, así esté en Vietnam o cualquier otra ciudad de este planeta, y pueda saber cómo decurrió esa contratación a nivel nacional. Pero no todas las instituciones públicas suben la información. Se buscan modos de evadir de alguna manera. Y le cuento, querido Jaime, que esa falta de información ha provocado que se envíe un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal, en donde, en caso de que se apruebe en los siguientes días por parte de la Asamblea, el no subir información al portal de compras públicas, el no transparentar la información, va a constituir incluso un tipo penal y va a ser sancionado hasta con pena privativa de libertad. De tal manera que la cosa se puede poner más grave. Yo no comparto en algunas cosas sobre ese proyecto de ley, dicho sea de paso, porque es desproporcionado en cierto sentido, pero un poco me adelanto a lo que está ocurriendo. Doctor Castro, estamos hablando del proyecto de ley que envió el Ejecutivo. ¿Cómo no? A la Asamblea Nacional. Exactamente. Y contiene, entre otras cosas,
como delito el que una persona no contribuya a publicitar esa información, a no transparentar la información dentro de los portales institucionales. En el régimen de emergencia, cuando usted no sube los informes parciales, no da el nombre de los contratistas, no da el nombre de los montos, cuando no presenta el informe cada 10 días, eso está dentro del proyecto de ley que se pretende aprobar y bueno, que se envió por parte del Ejecutivo para que se pretenda aprobar en la Asamblea y que entiendo que será analizado, pero entre otras cosas, imagínese usted ya pena privativa de la libertad por no dar la información. Las autoridades nacionales y seccionales tienen la obligación, como digo yo, legal y moral de rendir cuentas al pueblo. Por supuesto que sí, está en la ley orgánica justamente que usted acabó de decir, en la de transparencia y acceso a la información pública. No podemos desconocer eso. Y el otro mandato que está en la ley orgánica de participación ciudadana, que es justamente darle al ciudadano todos los insumos para que la contratación sea transparente y los actos del actor público, los actos de la autoridad institucional sean totalmente transparentados ante la sociedad. Esperemos que esas prácticas vayan mejorando. Hay portales institucionales que trabajan muy bien en eso, por eso no me gusta generalizar, pero hay otros que trabajan muy mal y basta con revisar este momento, búsqueda de procesos de emergencia en el portal de compras públicas para ver qué instituciones no están cumpliendo con subir informes cada 10 días como dice la ley. Lastimosamente. Doctor Castro, entonces, ¿cuál sería con los conocimientos suyos, con la experiencia que tiene en el tema de la contratación pública, cuál sería el consejo, la sugerencia para autoridades públicas y también para el público frente a estos casos? Dos consejos básicos, Jaime. Primero, a la autoridad pública, que no olvide lo que yo le acababa de mencionar, que son 5 elementos los que deben contribuir para que una situación sea emergente. Segundo, que así sea un exhorto de la ley o simplemente una recomendación que hace la ley, se cumpla con un estudio mínimo de mercado, que analicemos las compras en nuestra localidad y verifiquemos los precios que constan en la localidad. Tercero, a la entidad pública, Jaime, vamos a hacer a las dos partes, que dentro del portal de compras públicas suba las necesidades institucionales y que publicite hacia la ciudadanía de la localidad la búsqueda de los insumos que pretende encontrar. Por ejemplo, Prefectura de la SOA y municipio de Cuenca requiere el día de mañana 500 mascarillas N95. Que publicite esa necesidad para que pueda obtener los mejores costos a través de la ciudadanía. Y para ello el CERCOP puso una herramienta recién en el portal que lastimosamente no se le ha dado ninguna promoción por parte del Estado para que los proveedores que están por ahí en el mercado con precios más baratos puedan presentar proformas. Eso a las entidades públicas y a los proveedores que eviten prácticas anticompetitivas. Es absolutamente antiético, es inmoral que los proveedores consigan ofertas que están sobrevaloradas y le entreguen haciéndole un acto de engaño a la entidad pública, que le engañen al pobre servidor público muchas veces y que le digan, mira, mi proforma está más barata, aquí están más elevados, cuando su proforma está extremadamente elevada frente a las que normalmente están dentro del mercado, Jaime. Me parece que el control anticompetitivo tiene que además darle este rato ya un protagonismo a la superintendencia del control de poder de mercado. Esa entidad tiene que empezar a trabajar hoy. Nosotros no hemos escuchado nada de la Superintendencia de Control de Poderes de Mercado dentro de las localidades. Que empiecen a actuar y que empiecen a sancionar a esos proveedores que están mintiendo a la entidad pública y que empiecen a mostrar precedentes para que esto no se vuelva a ocurrir, mi querido Jaime. Bien, gracias al doctor Adrián Castro, experto e instructor de contratación pública. Adrián, desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias, Jaime, por su entrevista y a las órdenes cuando usted guste, mi querido Jaime.